Y hoy, con su permiso, vamos a detenernos un poquito en una promoción que estamos realizando en colaboración con la editorial AH, con la que pretendemos que a quien le interese conozca un poquito mejor Guadalajara. Para hablar de los libros con los que queremos que ustedes conozcan mejor Guadalajara, tenemos con nosotros a Antonio Herrera Casado, cronista provincial de Guadalajara. Antonio, bienvenido. Hola. Y responsable también de la editorial AH, ¿no? Alma mater de esta editorial, sí, sí. Ya centenaria en cuanto a volúmenes publicados. Bueno, sí, Más que centenaria. alcanzamos este mes el número 100 de la colección Tierra de Guadalajara, pero en total más de 600. Más de 600, caray, 6 veces entonces centenaria. Sí, sí. Bueno, queremos hablar de esos 5 libros, ¿no? que permiten conocer de una forma cómoda Guadalajara, claro, o al menos aproximarse. Son libros pequeños, libros que no llegan a las 100 páginas, son guías breves, pero sí, yo creo que son ilustrativas, porque en ellos está la esencia de lo que es cada monumento o cada espacio de Guadalajara. No sé, hemos visto que tenéis puesto un poco para promocionar toda esa colección, está la Alcarria, que es una visión magnífica que escribe Serrano Belinchón sobre la Alcarria de Guadalajara, y hay otro que es una guía completa de la provincia, todo breve, todo lo que se pone es breve, pero está todo. Es un poco como un manual, un vademecum para luego empezar a ampliar, que es Guadalajara entera. Y luego hay otros 3 que son ya temas muy concretos. Uno es la princesa de Éboli, pero es curioso, una guía de la princesa de Éboli. La princesa de Éboli es un personaje que se cuenta en el libro quién es, lo que la pasa y tal, pero esta guía lo que pretende es ir por los lugares donde ella vivió, ir un poco buscando sus huellas, porque no solo la princesa estuvo en Pastrana, donde muere, donde vive y muere, no solo estuvo en Cifuentes, donde nace, sino que estuvo en Madrid, era un personaje de Madrid. O sea, yo creo que la mayor parte de su vida uno de los grandes personajes que ha dado la provincia de Guadalajara. Pero vivió en Alcalá, su infancia la vivió en Alcalá, vivió en Simancas con su madre allí en el castillo, estuvo prisionera en Pinto, también en Santorcaz, allí la metió el rey durante una temporadita, pasando frío y pasándolo muy mal. En fin, vivió en muchos lugares y al final quedó su recuerdo en el otro extremo de la península, en Doñana. ¿Ah, sí, también? Claro, porque Doñana, el territorio era de Doña Ana, que era ella. Ah, pues esto no lo sabía yo. Pero no está la cosa muy segura todavía de si Doña Ana de Mendoza y la Cerda, princesa de Éboli, estuvo allí en sus tierras de Huelva físicamente o no. Hay alguna posibilidad documental que nos puede indicar que estuvo allí, pero es difícil porque los viajes eran muy largos. Hoy se tarda 3 horas en AVE. Otros tiempos, ¿verdad? Sí. Y luego están los otros 2 libros que son ya de monumentos concretos, el del Palacio del Infantado y el del Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo. Pues si te parece, nos detenemos en este último, porque me comentabas justo antes de la entrevista que estamos de centenario, ¿no?, en torno a este monumento. Bueno, claro, este monumento, el Panteón, en realidad es lo más visible, lo más llamativo de un gran monumento que es la Fundación San Diego de Alcalá. La Fundación San Diego de Alcalá es todo el conjunto que hoy conocemos como Colegio de las Adoratrices. Pero aquello es mucho más grande que el colegio y que el Panteón, allí hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un edificio central que está centrado, a su vez, valga la redundancia, por un claustro neorrománico, que eso es una joya de la arquitectura moderna, porque es realmente moderno. Todo ese edificio tiene aproximadamente 100 años. Lo manda a construir doña María Diega Desmesiers y Sevillano, que era en esos momentos, a principios del siglo XX, la mujer más rica de España y posiblemente de Europa. Caray. Ella se quedó soltera y al final murió en 1916, efectivamente, además de una manera terrible, porque murió sola en una habitación del Gran Hotel de Burdeos. Y prácticamente se enteraron al día siguiente, los sirvientes, que se ha muerto esta señora, ¿no? Y porque tenía 62 años, no era mayor. Entonces esta mujer inmensamente rica, con muchos títulos, porque era condesa de la Vega del Pozo, como se conoce aquí, era vizcondesa de Jorbalán, de tal manera que en Guadalajara tiene 2 calles. Tiene 2 calles dedicadas. No, la ciudad de Guadalajara le tuvo un inmenso cariño. Era duquesa de Sevillano y era marquesa de los Llanos de Alguazas, que es un lugar de la provincia de Murcia donde también tenía inmensas extensiones.
Lo que más tenía ella era los viñedos de Burdeos, el bordelés. ¿También? Sí, gran parte, no todos, ¿no? Sí, pero sí, gran pero vamos, parte que no de era... ellos eran de ella. Caray, y cuando muere soltera y sin testar, eso es lo impresionante, el Estado francés se quedó con todo. En España hubiera podido el Estado quedarse con todo también. Pero claro, en esos momentos el presidente del gobierno era don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, el cual dijo, hombre, se puede quedar con ello el Estado, pero ¿y si lo repartimos? Entonces abrió un concurso de interesados o de personas que se consideraban con derecho a heredar a esta mujer. Y aparecieron. Y aparecieron un centenar de ellos. Ahora, el que más parte demostró o se llevó fue el conde de Romanones. El propio conde. Sí. Bueno, esta es una historia para contarla más detenidamente. Y sin embargo, las adoratrices, que fue la orden religiosa que había fundado la tía de doña María Diega, pues esa orden se quedó con el edificio principal. Y en ese edificio, que se dedicó, bueno, primero como asilo para pobres, pero finalmente se dedicó a colegio de adoratrices, a la muerte de ella, hace ya 100 años, pues lo que más destaca es ese gran panteón. Sí, El panteón que ella construye o manda a construir, claro, se lo encargó al mejor arquitecto que había en esos momentos en España, era Ricardo Velázquez Bosco. Ricardo Velázquez, un hombre de Burgos, pero que, bueno, pues a finales del siglo XIX, principios del XX, es la referencia absoluta de la arquitectura española. Construye, por ejemplo, en Madrid el Palacio de Cristal del Retiro, el Palacio Velázquez del Retiro, que se llama Velázquez no por Diego Velázquez el pintor, sino por Ricardo Velázquez el arquitecto que lo construye. La Escuela de Minas, el actual Ministerio de Agricultura, todo eso lo construyó. En fin, es el mejor. Y él además contrata a los mejores pintores, a Alejandro Ferrán, a los mejores escultores, a los mejores tallistas, compra la piedra más cara, en fin, hace una obra que yo creo que en Guadalajara todavía no se ha enterado la gente de lo que es eso. Es el monumento más importante que hay, el más solemne, el más espectacular, el panteón. Caray. Y ese panteón lo construye ella para albergar los cuerpos de sus padres. Y así fue, se trasladaron cuando se hizo, pero ella no lo llegó a ver terminado. O sea, falleció cuando antes falleció, la trajeron y la pusieron a ella en la cripta. Está también enterrada entonces en este panteón, ¿no? Que era el suyo, digamos. Sí, Ángel Díaz, que es el escultor que talla el gran mausoleo donde se contiene a doña Diega, pues termina de construir o de tallar ese grupo hacia mediados del siglo XX. Pues la verdad es que, bueno, boquiabierto estoy yo de conocer tantos detalles. La historia de esta mujer también, que con esos detalles que decías, ¿no? Un tanto triste y un tanto solitaria al final de sus días. Es una persona, bueno, yo creo que toda persona, toda biografía es impresionante. Cada ser humano lleva su historia dentro. Pero parece que como los famosos o los ricos, pues tienen, a veces se piensa que tienen más fácil la felicidad. Y bueno, quien conozca la historia de doña María Diega, pensará que la riqueza no da la felicidad. Y lo que sí nos deja es un legado extraordinario, al menos en Guadalajara, con ese panteón, ¿no? Claro. que este librito, que tiene 80-100 páginas, realmente lo que trata es un poco de definir eso, la historia de doña María Diega, la historia de sus ancestros, de su familia, cómo llegan a ser esta gente tan rica, porque eran navarros. Venían de Navarra, pero se afincan en el centro de España y en Francia y en Navarra también. Y luego lo que ella manda a construir, a quién se lo manda a construir, personas que intervienen en esa construcción, detalles estructurales, detalles ornamentales, en definitiva una forma de conocer ese elemento. Pues para conocer el panteón de la Condesa de la Vega del Pozo, ¿no? Que como señalas, bueno, un monumento impresionante, imprescindible, ¿no? en Guadalajara. Creo que es fundamental para conocer la ciudad. Se debe de empezar por el Palacio del Infantado y seguir por el panteón de la Condesa de la Vega del Pozo. Pues para ello, por ejemplo, esa pequeña colección de las que les venimos hablando en estos tiempos,
Pues como dices, Antonio, ¿no? Imprescindible conocerlo. Para conocer Guadalajara es uno de sus monumentos más singulares. Yo creo que si no empezar por él, pero desde luego después del Palacio del Infantado, que tiene su gran relevancia, pues el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo es también imprescindible. Y que, por cierto, después de los últimos arreglos en el antiguo ferial de Guadalajara, me ha quedado, la verdad es que bien visible, ¿no? y muy llamativo. O sea, sí, porque se ha finalmente colocado delante un gran parque, un parque además que le avalora al monumento, porque ahí habría habido el riesgo de que se hubieran colocado también urbanizaciones, pero en fin, el ayuntamiento de aquel momento supo valorar que lo que había que ganar era el espacio y la visibilidad, y la gran verja, que también necesita un poquito de arreglo, porque la verja esa que montan es extraordinaria. También, es curioso, además, que esa verja está un poco puesta como ladeada frente al edificio, pero está hecho con idea, porque los jardines que había desde que se entraba por la gran puerta y esa verja hasta el Panteón, esos jardines los mandó construir también esta señora a Cirilo Rodríguez, que es el creador, el gran hombre de los jardines en España, y ahí montó unos jardines que se han perdido completamente. Porque, claro, los jardines son una de las especies patrimoniales más sensibles, más frágiles. Pues como vemos, contó con lo mejor, los mejores hombres del momento, las mejores firmas del momento para este panteón que, como decimos, merece la pena conocer para conocer Guadalajara. Pues Antonio, muchísimas gracias como siempre. Encantado. Y bueno, hasta otra ocasión que hablemos de otro de estos personajes, de estos libros, ¿no? Que permite conocer mejor Guadalajara. Por supuesto. Vale, pues ya está. Fenómeno. Pues